¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Lili Rodríguez, presidenta de la Asociación Salvadoreña de Familias y Amigos de Personas con Padecimientos de Esquizofrenia y otras discapacidades mentales. Un poco largo el cargo, pero así es, ya le preguntamos si todo está bien. Bienvenida nuevamente, Lili, ya había estado con nosotros, sí, ¿verdad? Claro, al principio de cuando comenzábamos los talleres. Es cierto, estuvimos conversando. Hoy estamos pues por algo también importante. Muy bien, y le vamos a dar seguimiento al tema que han estado realizando y no viene sola, le acompaña el doctor Carlos Héctor Acevedo Oliva, médico psiquiatra y miembro de la Asociación de Médicos Psiquiatras Salvadoreños por la Salud Mental. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por interesarse por estos temas de salud mental que son importantísimos, sobre todo en estos momentos para nuestra población. Así es, y creo que en todo momento y después de una pandemia pues cobra más importancia, doctor, claro. Y es lo que vamos a estar abordando, pero entrando en materia, están por desarrollar el 6º foro de salud mental, Lili. Sí, claro. Nosotros como que hubo una pausa, ¿no? Por lo mismo de la pandemia, acá todo el mundo puso en pausa, pero queremos retomar con nuestro 6º foro. Será el sábado en la Universidad Politécnica de 8 a 12 del mediodía. Van a estar 3 ponentes de la Asociación de Psiquiatras del Salvador, APSAM. Va a estar muy bonito, así que invitamos a las personas, ¿verdad?, para que nos acompañen. Veía que el foro se denominará Dale Like a la Salud Mental. Así es. ¿Por qué Dale Like? Bueno, pues recuérdese que ahora está en boga todo lo que es teléfonos, sí, laptop. Claro. Entonces, por medio de un teléfono usted puede hacer algo bueno, ¿no? No solamente estar viendo cosas negativas a veces positivas, pero por medio del teléfono también o de la tecnología podemos hacer cosas buenas. Por ejemplo, a mí me tocó un caso la semana pasada de evitar un suicidio y por medio del teléfono se le dio auxilio a esa persona. Gracias a Dios ya está hospitalizado porque sí estaba a punto de. Entonces, gracias a Dios y a la tecnología se pudo ayudar a la persona. Utilizando para bien las herramientas. Así muy bien. Es, sí. Doctor, ¿qué es la salud mental? ¿Qué debemos de entender por salud mental? Bueno, es un concepto bien amplio, sí, ¿verdad? Pero podemos quizás resumirlo como, primero, enfatizar en que la salud mental va a la par de la salud física. O sea, no hay salud ni bienestar si no hay salud mental, ¿verdad? O sea, por eso la definición de salud de la OMS dice que no solo es la ausencia de enfermedad, sino que el completo bienestar del ser humano. Entonces la salud mental como componente de la salud, ¿verdad? Y yo diría como componente principal del bienestar, porque si nosotros tenemos una adecuada salud mental, tenemos probablemente un mejor equilibrio en nuestra esfera física, ¿verdad? La salud mental se define sobre todo como aquella capacidad que puede tener o que debemos y que tenemos derecho las personas por desarrollarnos con todas nuestras potencialidades en la vida y además poder enfrentarnos a situaciones adversas y salir adelante y recomponernos, así como también tener una vida productiva y con una contribución útil para su comunidad. Pero la clave de la salud mental es también ese equilibrio, ese bienestar y el equilibrio entre la salud física y mental es que nosotros podemos y debemos, dentro del término de salud mental, poder desarrollar todas nuestras potencialidades y habilidades que nosotros como seres humanos tenemos, ¿verdad? Y que todo contribuya a que nosotros nos desarrollemos plenamente. Ahora, eso no significa vivir en una sociedad, en un entorno, en una familia donde no va a haber problemas, donde no nos vamos a enojar, donde no vamos a sufrir discriminación o cualquier tipo de problema. O sea, los problemas los vamos a encontrar donde vayamos. Es la capacidad que tengamos para superar ese tipo de problemas que
a diario. Sí, Nos vamos a enfrentar. exactamente. La vida, la vida nos va presentando diferentes dificultades desde el nacimiento, ¿verdad? Pero es esa capacidad. No todas las personas tenemos las mismas habilidades y las mismas destrezas, las mismas circunstancias familiares, sociales, culturales, económicas para salir adelante ante un mismo problema, ¿no? Entonces hay que entender que la salud mental está permeada por factores socioculturales, económicos, políticos, incluyendo ecológicos, ¿verdad? Las situaciones de desastre, por ejemplo, las situaciones de esta pandemia que hemos tenido, situaciones de guerra, situaciones de violencia, comunidades violentas, ¿verdad? Sociedades donde no se respetan los derechos humanos, por ejemplo, también eso hace que a las personas se les vulnere más la salud mental. Ahora bien, no todas las personas, aún con estas dificultades, van a presentar algún problema de salud mental, ¿verdad? Porque han aprendido tal vez las capacidades para salir adelante, son factores individuales, personales, experiencias anteriores, todo eso tiene que ver. Pero un buen porcentaje puede que sí. Pero también aún personas, entendamos esto, personas que ni siquiera tienen esos problemas para enfrentarlos o que tienen ese tipo de crisis también pueden presentar un problema de salud mental. Quiero que entendamos que la salud mental como tal es un fenómeno complejo y que tiene que ver con determinantes diversas, individuales, familiares, sociales y culturales y de todo tipo. Muy bien. Lili, ¿cómo se puede identificar si una persona tiene un problema mental? Me refiero, para un experto en salud como el doctor, pues ha de ser muy fácil, pero digamos una persona decir, ¿será que tengo algún problema? O en nuestro entorno familiar, porque usted trabaja con las familias y amigos de personas con padecimientos esquizofrénicos, por ejemplo. Entonces, ¿qué características debe de ver, o será que uno mismo debe decir, no reacciono como debería de reaccionar, tengo un problema? O alguien verlo y decir, tú tenés un problema. Sí, muy buena pregunta. Y también va para el doctor después. Okay. Sí, claro. Se la traslado después a él. Mire, en mi caso lo vivencial con el doctor es lo técnico y vivencial, ¿verdad? Pero más lo nuestro es como lo vivencial, porque llega la familia y lo experiencié. Y la experiencia. Por ejemplo, llega ASFA alguien y me dice, mire, fíjese que mi hijo, yo lo veo que de repente está hablando solo, está hablando con la pared, está hablando en el baño y dice que hay alguien. Y entonces esas son como ya alertas, ¿no? O si no, mire, fíjese de que mi hijo se ha vuelto, que no quiere salir de su cuarto, que no quiere comer, que solo quiere pasar encerrado o solo pasa con el teléfono y porque eso es también, o sea, como el teléfono es arma de dos filos, ¿verdad? Depende cómo se use. Porque en el aparato telefónico usted puede encontrar hasta como páginas de cómo suicidarse, sí, aunque usted no lo crea. Claro. Hay páginas hasta de cómo suicidarse y toda la cosa. Y cuando alguien está ya para entrar a un episodio esquizoide o algo parecido, se mete a buscar cómo hacerlo. Usted me ve acá el anillo, este anillo puede ser un arma para suicidarme, ¿ya? O sea, cualquier cosa para cometer un suicidio o cometer o ya, porque a veces, bueno, como lo dice el doctor, esto no solamente es porque él lo ha traído tanto como puede ser la pandemia, tantas cosas sociales como hay, el estigma, ante todo el estigma de la sociedad en sí. Yo le contaba pues a él de que hubo una feria de empleo y que fue un compañero y que le dijeron de que por su discapacidad él no podía, que por si no había trabajo de donde él venía, o sea, de ASFAE, que si no había un trabajo de ahí, que si no le podían conseguir un trabajo. Él padecía esquizofrenia. Él tiene esquizofrenia, pero es de una esquizofrenia como bien leve, o sea, él se puede desempeñar muy bien. Entonces, la muchacha cuando ya le dijo él que tenía esquizofrenia, ya el trato de ella hacia él fue diferente. Ya retrocedió su silla, empezó como a hablarle como más distante, ya como la cosa cambió, ¿verdad? Igual un periodista que me habla y me dice un día, ¿usted es la presidenta de FADESIC? ¿Con quién tengo el gusto? Y ya me dijo él de dónde era y todo, y le digo yo, dígame. Mire, fíjese que acaba de haber un asesinato
¿no? Un asesinato, fueron 2 personas en un microbús. Y le hablo a usted porque yo creo que ellos son esquizofrénicos. Para empezar, la palabra esquizofrénico, usted está hablándome ya peyorativamente, le dije, porque esa palabra no se usa, el esquizofrénico, porque ya eso es ya hablar ya peyorativo, ¿no? Y le dije yo, para empezar, no soy médico, yo ayudo a las familias, ¿verdad? No soy médico, quien le tiene que responder eso es un médico. Y para comenzar, la persona yo no sé quién es. ¿Y usted cómo sabe que él tiene una discapacidad o un trastorno? Pues, claro. O sea, pero lo malo es que todo lo que pasa, asesinatos o cosas así que pasan en algún lugar, él ya tiene una discapacidad mental, pero no lo dicen así, lo dicen más así, abiertos. Este es loco, o este es aquí, o este es allá, o sea, así de cruel es. Muy bien, doctor, la misma pregunta, ¿cómo identificar? Sí, quiero ampliarlo, gracias. Okay. Sí. Miren, yo creo que uno de los puntos principales, y gracias por este espacio, ¿verdad? Porque es muy importante, es precisamente desestigmatizar todas esas situaciones que está describiendo Lili. O sea, hay un desconocimiento generalizado sobre lo que es realmente un trastorno mental, lo que es una enfermedad mental. Se usa con mucha banalidad, ¿verdad? Hay mucho estigma y mucho desconocimiento. Primero, quiero recalcar que en salud mental, que cuando hablamos de problemas de salud mental, hay problemas de leves a graves a moderados, ¿verdad? Y pueden ser de cualquier tipo. Cuando hablamos de enfermedad mental o trastorno mental, a mí me gusta hablar más de dificultades de salud mental, ¿verdad? No de enfermedades porque son peyorativamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la gente identifica los problemas o los trastornos mentales con la psicosis, con lo que es salirse de la realidad, ¿no? Tenemos 5 ámbitos de funcionamiento. Tú estabas preguntando cuándo identificar, y tenemos 5 ámbitos de funcionamiento que cada uno de nosotros deberíamos de hacer una evaluación diaria y perenne sobre cómo estamos, porque tenemos una esfera familiar, una esfera de pareja, tenemos una esfera personal con nosotros mismos, nuestro cuerpo, tenemos una esfera laboral, ¿verdad? Y tenemos una esfera social también donde nosotros interaccionamos. Cuando hay un problema de salud mental y hay una alteración de nuestra salud mental, o se dan determinantes y circunstancias, se combinan factores predisponentes, factores de riesgo, ¿verdad? Y no son suficientes los factores protectores que tenemos, entonces se manifiestan algunos síntomas que pueden ser de leves a graves. Por ejemplo, para desmitificar esto, voy a hablar en la práctica privada que yo ejerzo. El 80% de personas que consultan psiquiatría en este momento en el consultorio son personas tan normales como los que estamos aquí. Y consultan porque por problemas de depresión, ansiedad, ¿ya? Problemas de relaciones de pareja, problemas de rupturas sentimentales, problemas de ideas de suicidio, intentos de suicidio. El país tiene una alta tasa de suicidio, ¿no? Aquí cada día, por ejemplo, muere un salvadoreño por suicidio. Y esos son los reportes de medicina legal. Mueren más personas por suicidio que por SIDA, por ejemplo, en este país, que por cáncer de mama, ¿no? Y ustedes ven cómo también nos ocupamos de estas enfermedades sin desmerecerlas, ¿no? Pero hay una ignorancia acerca de lo que es la salud mental y los problemas de salud mental. La mayoría de problemas de salud mental son de la vida cotidiana. Ahora, los problemas mayores de salud mental como la esquizofrenia y el trastorno bipolar son enfermedades que siempre están por ahí, ¿verdad? Que por ejemplo hablar de esquizofrenia y vamos a ver que es un 1% de la población mundial, ¿verdad? Pero los problemas de la vida cotidiana que alteran nuestra salud mental son mucho mayores, ¿no? Que las enfermedades mentales como la gente las concibe, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos una evaluación y hay una ruptura, hay un problema en esas 5 esferas que yo he mencionado, es el momento de poder consultar, ¿verdad? Porque puede ser que nosotros, en nuestros obstáculos que estemos teniendo, por ejemplo, en esta época que estamos viviendo, ¿no? La sociedad está bastante problemada, estamos bastante problemados, no solo aquí, sino que en todo el mundo, con problemas económicos, con problemas de desempleo, con problemas mire, salud mental tiene que ver con equidad.
Salud mental tiene que ver con justicia, ¿verdad? Y salud mental tiene que ver también con hacer valer los derechos como ser humano que tiene una persona que adolece un problema de salud mental. Muy bien, vamos a hacer una pausa, doctor, porque vamos a abordar precisamente ese punto. ¿Cuáles son los tipos de problemas mentales que más se pueden registrar en El Salvador y el momento adecuado para buscar ayuda o una consulta? Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, ¿cuáles son los problemas más comunes de salud mental que se dan en El Salvador? Y le pregunto para superar ese estigma que decía Lili en el bloque anterior, que de repente alguien solo menciona el término de salud mental y dicen, uy, está loco, ya no puede continuar en la empresa, entonces hay que quitarlo de la universidad, ya no debería estar en este centro educativo, porque todo lo asociamos a un problema muy grave y que podría desencadenar en una situación muy crítica y lo llevamos al extremo sin tener el conocimiento de lo que puede implicar un problema en un inicio o en algunas etapas de salud mental. Sí, decir por ejemplo, o sea, generalmente la gente asocia esto de problemas de salud mental o enfermedades mentales con la locura, ¿no? Con lo que la gente cree que es la locura, ¿no? Y lo asocia con violencia, con agresividad, ¿no? Entonces, ese es un estigma, porque yo le digo siempre, miren, veamos bien, en este mundo que estamos viviendo actualmente, los actos más violentos son cometidos por gente que no se supone que no tienen problemas de salud mental, por Dios santo, ¿verdad? Y los problemas más frecuentes que estamos viendo, ¿verdad? Aunque no hay unas estadísticas, tenemos un problema de subregistro muy grande, ¿verdad? Por ejemplo, de los suicidios, solo contamos con los datos estadísticos del Hospital Nacional, ¿verdad? Pero que nos da una idea. Yo voy a hablar lo que yo veo en la práctica diaria y de lo que he conversado con la mayoría de colegas de lo que estamos viendo. Y eso se suponía, se veía venir, ¿verdad? Ya en países de afuera había aumentado por pandemia más del 50%, hasta el 60% las consultas de emergencia de adolescentes, desde niños hasta adolescentes y gente joven por emergencias de salud mental. Y se espera un repunte de al menos de un 10% o 15% de los problemas que ya estaban antes de pandemia. Lo que estamos viendo más frecuentemente son problemas depresivos, ¿verdad? Problemas de depresión, problemas de trastornos de sueño, ¿no? Trastornos de la alimentación. Yo he hecho una pequeña encuesta personal con muchas personas y muchos estamos comiendo no igual que comíamos antes, acostándonos más noche, hay trastornos en los ciclos del sueño, ¿verdad? Pero la comida es como ansiedad, comen más o comen menos. Sí, correcto, pero también los hábitos de alimentación han cambiado. Por ejemplo, hay gente que ahorita está haciendo solo 2 tiempos de comida en lugar de 3, ¿no? ¿Me entiendes? Pero lo que estamos viendo más y estamos muy preocupados, le decía yo a Lili, y ella también trabaja en esto, ya en el campo, hay que reconocer el trabajo que hace AFAE. Yo quiero reconocer públicamente que es un trabajo muy arduo y no tienen apoyo, no tienen presupuesto, ¿no? Es casi voluntariado todo. Pregunten cuánto gana Lili por estar ahí. Nada, ¿me entiende? Entonces no es así, ¿no? Y es una asociación que no existe y que es necesaria, como por ejemplo para apoyar a los familiares de gente que tiene problemas de salud mental, y también es una asociación en la cual los pacientes están participando en los programas. O sea, la participación del que tiene un problema de salud mental es importante para resolver los problemas y nunca son tomados en cuenta. Entonces, depresión, ansiedad, estamos asombrados la cantidad de jóvenes entre los 15 y los 20, 30 años, ¿verdad?, que están con problemas depresivos severos, con ideas e intentos de suicidio. Eso es un repunte grande. Yo conversaba con colegas del Hospital Nacional Psiquiátrico, que es con el que más tengo contacto, y me decía ellos también que en la unidad de cuidado intensivo están recibiendo de este tipo de personas allá, ¿verdad? Entonces, eso es alarmante.
¿verdad? ¿Y qué se hace? O sea, yo no digo que no existan dispositivos para la atención de salud mental, pero son escasos y son insuficientes, ¿verdad? Por ejemplo, yo te voy a decir, ¿en qué se concentra? O sea, en la atención hospitalaria, y no es así para resolver los problemas de salud mental, ¿verdad? Porque eso es reactivo. Exactamente. No Pero si tú ves el presupuesto del hospital, por ejemplo, ¿no? Y hablemos, y esto es importante, porque sin presupuesto tenemos una ley de salud mental, ¿sabes? Tenemos una ley hasta con reglamentos de equiparación de personas con discapacidades, pero preguntemos cuánto es el presupuesto que tiene. Yo me metí ayer a ver cuánto tenía el presupuesto, porque hay un consejo que se supone que está trabajando para esto y tiene un presupuesto más o menos de $500,000 de colones, donde se le va todo en hacer un par de civilizaciones y no es suficiente. Entonces realmente necesitamos hacer un esfuerzo más grande y poner de realce lo que es la salud mental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos teniendo muchos problemas de depresiones, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, y nuestra preocupación es cierto, pero hay ciertos grupos de riesgo que tenemos que hacer algo ya, y son los adolescentes, los niños y la gente mayor de 60 años, ¿verdad? Porque en esos extremos se ven problemas muy serios. Muy bien. Lili, ¿será que estos problemas se van invisibilizando? Y no me refiero solo por parte de los gobiernos, sino también de las mismas familias que tienen a alguien y dicen, no, mejor no, es que los vecinos, ¿qué van a decir? O en el trabajo. Entonces se va, entre menos conocimiento externo haya, la gente trata de resolverlos individualmente en sus casas o con los recursos que tenga, y por ello no se ha visto que es un problema social complicado en el país, donde debe decirse, mire, aquí están los focos encendidos, hay que inyectar más recursos, hay que crear más asociación. Por eso no ha llegado a darse tanta importancia, porque es un problema que la misma gente tiende a enconcharse y a no dar a conocer tanto esta problemática. Sí, como usted bien lo dice, a veces el mismo estigma, ¿verdad?, de la sociedad hace que la gente se enconche. Y que, bueno, por ejemplo, yo tenía una muchacha en el programa que dejó de ir por lo mismo de que sus padres eran maestros los dos, pero el qué dirán, ¿verdad? O sea, que está mi hija yendo a un lugar donde ven personas con discapacidad psicosocial, y dejaron de ir, ¿verdad? Ahí está que la chica solo pasa ingresando, pero igual ellos no le dan la importancia. Yo cuando voy a los pueblos, porque vamos a cantones, porque mire, le voy a decir, el problema no solo está en San Salvador, está hasta en el último rincón, hasta el último cantón. A veces las personas, cuando uno llega, piensan que el muchacho está embrujado, porque ellos piensan, ay, que mire, me le han hecho un embrujo a mi hijo y esto y eso. O sea, y el muchacho muriéndose con una buena esquizofrenia puesta, ¿verdad? Entonces, ¿y qué cuesta hablar con la gente? ¿Qué cuesta que lleguen a entender que es una enfermedad, discapacidad mental que tienen? Entonces, por ejemplo, nosotros no tenemos presupuesto, por ejemplo, para viáticos, que nos vamos a ir a tal parte. A veces eso es lo que nos detiene a ir a tantos lugares que lo necesitan, tantos lugares, porque no solo es de ir a atender, porque mire, la mayoría se enfocan nada más en lo que se ve. Y esto no solamente, no quiere decir de que porque no se ve no exista. Claro que sí existe. Si el hecho que no se nos note a las personas que tienen una discapacidad, está la discapacidad, que no saben cuántas pastillas anda el fulano adentro, pero tienen la discapacidad, pues. Pero no, o sea, lo mismo de que el familiar, ay, ¿qué va a decir la gente? O sea, incluso hasta las mismas amistades se pierden cuando ya le dan un diagnóstico o saben que el paciente ha pasado en un hospital una semana, 15 días, ya los amigos como que los evaden, ¿no? O sea, esto tiene que ver mucho también con lo que usted decía. Que la gente se enconcha por lo mismo del qué dirán, por lo mismo de la sociedad, que la sociedad estigmatiza mucho, eso del estigma, eso, o sea, hace mucho daño. Hace mucho daño. Doctor, digamos los casos que no son una esquizofrenia grave, sino problemas de salud mental
que padece mucho de la población. Quiero entender. Estos casos pueden llegar a convertirse en casos graves si no se tratan, o son casos que no pasan de ahí. Y en el caso, por ejemplo, de una esquizofrenia, una persona nace con esa condición o la va desarrollando con el tiempo. Bien, ahí van dos. Lo primero es que realmente, por ejemplo, hablemos de depresión, que es lo más común. Okay. Antes de la pandemia se suponía que en el 2020, 2022 iba a ser la primera causa de consulta. Sí. Ahorita probablemente sea la primera causa de consulta por enfermedad en el mundo, ¿verdad? Depresión, ¿verdad? No esquizofrenia. Ahora, o sea, realmente esto es bien importante, porque aquí hay que decir una cosa. Miren, cualquier persona en su ciclo vital, en determinado momento de su vida, dependiendo del nivel evolutivo que tenga, desde la niñez hasta que antes de que nos muramos, puede presentar una crisis que puede desequilibrar su salud mental. Okay. Y cualquiera lo puede padecer. Ese es el primer punto. Okay. Nadie está exento de eso. Nadie. Puede ser una ruptura de pareja, he tenido problemas que... Muerte de un familiar. Muerte de un familiar. ¿Cómo estaremos con los duelos no resueltos ahora por la pandemia, con totalmente. Gente que ni siquiera vio la cara de su pariente cuando murió y no se hicieron los rituales? Sí. Digo, todavía hay gente que yo estoy viendo que está padeciendo por eso, ¿verdad? Solo por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de la esquizofrenia, es una enfermedad, hay enfermedades que se consideran que son genéticas, y ya se ha demostrado que son genéticas. Hay fuerte influencia genética y hay siempre una combinación de factores, ¿verdad? Porque no es solamente la predisposición genética para que alguien desarrolle síntomas, sino que hablamos de todo el contexto en el que se desarrolla, desde la familia, ¿verdad?, hasta la sociedad donde le toca vivir, ¿verdad? No es lo mismo alguien que tenga un padecimiento grave de salud mental aquí que en Canadá, ¿no? Sí. O en un país donde la inversión en salud mental es mucho mayor, ¿verdad? Solo un datillo por ahí que encontré por ahí, por ejemplo, para que veamos la relevancia de las enfermedades mentales. Alguien por ahí calculó cuánto cuesta no atender los problemas de salud mental, ¿verdad? Y eso se hace en base a una medida que son los años medidos por discapacidad, porque cuando uno tiene un problema de salud mental, son cuestiones que no se resuelven en 15 días, no es como un problema de garganta, una fiebre, una infección. A mí me ha tocado dar incapacidades, por ejemplo, y la gente tiene problemas, como decía Lili, cuando llega al trabajo. No quieren dar una incapacidad cuando, por ejemplo, para salir de una depresión tenés que tardar por lo menos 6 meses para medio completar el tratamiento, ¿no? 6 meses. Claro, por ejemplo, cuando tú inicias un antidepresivo, por ejemplo, para una depresión severa, en otros países el tratamiento se tiene que dar 1 año. No estoy hablando de que sea incapacitante, estoy hablando de toma de medicamentos. Porque de lo que se trata es ahora, con lo que tenemos de medicamentos y de conocimiento científico, precisamente, que una persona que adolezca de un problema de salud mental se recupere y se reintegre a su sociedad lo más pronto posible, a su trabajo, a sus labores. De hecho, yo tengo estudiantes, tengo profesionales, tengo gente productiva que ha presentado cuadros depresivos y vuelven otra vez a... Pero lo que cuesta, te iba a decir yo, alguien hizo el cálculo, imagínate que hablaba de casi un 2.5% del Producto Interno Bruto, como 500 millones casi, ¿verdad?, el no atenderlos, ¿verdad? Pues como dan mucha discapacidad. Entonces, ¿qué podríamos hacer con esos 500 millones en nuestro país? Estaba revisando el presupuesto de salud, anda por 400. Entonces, es una carga económica también. Hay que plantearlo a las personas que correspondan también la importancia que tiene y no verlo tan a la ligera, ¿no? Y botar ese estigma, ¿verdad? Yo me alegro mucho porque ahora muchos jóvenes están consultando, ¿verdad? ¿Ya? Y también personas adultas. Y también, como decía Lili, este es un problema que está en el campo, en el área rural, en cualquier lado. Ahora las comunicaciones que tenemos son muy diferentes y realmente tenemos todos nosotros como sociedad que desestigmatizar todos los problemas de salud mental, porque las personas que tienen un problema tienen derecho a una salud y a un bienestar completo como cualquier otro. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Lili, decíamos, es importante, aparte, como parte, más bien dicho, del estigma que se debe eliminar de las personas con algún problema de salud mental dentro de los casos que se manejan bien, que puede trabajar, como el caso del joven que nos contaba que estaba buscando un empleo. Es importante, primero, que sean recibidos en las empresas, que sepan la condición de la persona y que se integre al trabajo. Y lo otro, se vuelve sumamente importante que ya en países como los nuestros sea casi una obligación por departamento, como existe en otros países, ir a pasar una revisión. No es que el empleado diga, no, pero yo ¿por qué? ¿Y por qué me quieren obligar? Si yo no estoy loco, si yo estoy bien, es ir a perder el tiempo. O sea, debe de hacerse como parte de una rutina, sobre todo gente que maneja armas o equipo muy delicado, tienen que pasar por este tipo de procesos. Eso nos beneficia a todos. Claro, muy buena la observación. Yo conté la vez que vine de una chica que se disparó el arma, era una escopeta. Una vigilante. Una vigilante, ¿recuerda? Sí, me acuerdo el caso. Ya le amputaron sus 3 dedos del pie, quedó mal. Imagínese usted para estar contratando personas con o sea, la chica tiene esquizofrenia. O sea, pero también, no podemos darle trabajo de todo ¿verdad? Se tiene que hacer una valoración psicológica, correcto, psiquiátrica antes de dar un trabajo o un empleo. Yo respeto mucho a las asociaciones o empresas que le dan trabajo a las personas con discapacidad, pero yo me fijo que solo dan trabajo a las personas con discapacidad, personas que se les nota lo que tienen. Por ejemplo, física, discapacidad física. Una discapacidad física, un niño síndrome Down, no es niño ya, persona adulta, pero con síndrome Down. O sea, yo respeto y muy bien que lo hagan, pero ¿por qué a nosotros no nos toman en cuenta? O sea, siempre está como el rechazo, ¿no? Por ejemplo, la gente con problemas de oído, los sordos, tienen, gracias a Dios, para trabajo. Las personas con una discapacidad como la que le menciono, de los niños con síndrome Down, hay varias empresas que contratan, pero si va un chico de estos de ASFAE o de la otra asociación que ve estos casos, simplemente guardan su currículum, ¿verdad? Hay una ley que se hizo, pero esa ley, como dicen de que aquí vivimos en el país de las leyes, ¿verdad? Que se crean leyes y solo para engavetarlas. Yo siento que a veces eso que falta o más conciencia, tanto a nivel gubernamental, tanto a nivel social, tanto a nivel de toda índole, en hacer conciencia de que nosotros también existimos, que no solo estamos ahí. Imagínense las estadísticas que mencionó el doctor, o sea, cómo está de fuerte esto, y aquí en el país y a nivel mundial. Doctor, ¿será que es un poco de miedo que de repente pueda estar en la sociedad o en las empresas de decir, ok, yo contrato a una persona con algún tipo de discapacidad física, un brazo, una pierna, pero yo hablo con él, sé cómo va a reaccionar, y de repente alguna persona que diga que tiene esquizofrenia, el temor de decir, y si de repente ataca a algún compañero, o sea, la misma ignorancia de no saber la condición, sí, o el tipo de medicamento puede hacer que un empleador o una organización diga, mejor no contrato. Sí, pero puede ser, ¿verdad? Pero no se trata tampoco de simplemente el contratar así, o sea, primero el estigma, ¿no? O sea, realmente por ley, como decía Lili, recuerdo, parece que decía que por cada 25 empleados... Menos, ya bajó, hicieron una reforma, hoy es a 20. 20. Cada 20. Por cada 20 hay una plaza para alguien que tenga un problema de salud mental, pero eso no se cumple, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y lo otro es que realmente debe de ser un trabajo
más fino, pues, o sea, para la reintegración, para reintegrar a alguien. Okay. O sea, tiene que ser como, ya Lili hablaba de una evaluación previa, pero no existen los mecanismos, no existen estrategias para la incorporación laboral de las personas que presenten un problema de salud mental. O una organización que certifique que está listo para exactamente, incorporarse. es que la ley inclusive lo determina, hay una ley y un reglamento, ¿verdad?, de equiparación de discapacidades, ¿no? Pero no, eso está ahí, pero no se hace, no en la práctica no hay un presupuesto para que se pueda hacer eso, ¿no? Debería de haber algo más organizado, ¿verdad? En relación a salud mental se necesitan estrategias más eficaces, más creativas para poder paliar los problemas de salud mental, ¿verdad? Muy bien. Lili, hay esfuerzos que se hacen, digamos, dentro de las organizaciones para atender a las familias, pero hay casos que sí requieren medicamento, que requieren también la ayuda profesional y digamos, en el referente que yo tengo en la cabeza, el psiquiátrico, que es lo más común, tampoco es que tiene una gran capacidad para atender a muchos pacientes. A buen número de la población le toca que consulta privada, o sea, es decir, debería de existir. Fuera de cámara hablábamos con el doctor y nos explicaba en Francia, por ejemplo, tantas clínicas o lugares que hay para la atención, reconocer primero el problema y poner a disposición de la población el acceso a medicamentos, a médicos, pero en el país todavía es bastante limitado. Bastante. Bueno, no toda, bueno, dicen de que en cada municipio del país hay clínicas de todas las especialidades, pero no hay una especialidad de salud mental que debería de, ¿verdad? O sea, tanto como psiquiátrica como psicológica deberían de ir de la mano, siento yo, porque imagínese usted cuánta población existe que ni siquiera hay un censo, ni siquiera hay un censo para ir al pueblo tal, al cantón tal. Mire, solo en Cojutepeque, cuando yo fui a dar talleres a Cojutepeque, a un cantón llamado Ojo de Agua, mire, había tanta gente con discapacidad, necesidad de medicamento, de un psiquiatra, de un psicólogo, mucha necesidad, pero esto en las escuelas, yo siento que esto debería, desde que son niños, deberían de empezar a hablarles de lo que es la salud mental, porque el cerebro es nuestro motor, pues, o sea, si el cerebro está mal, todo nuestro cuerpo no funciona. Todo nuestro cuerpo no funciona porque este es nuestro motor. Si su cerebro está mal, usted completamente no está bien. Por eso yo les digo en los talleres a las familias, si su hijo está bien, el entorno y su familia va a estar bien. Pero si su hijo está mal, su entorno va a estar mal. Porque me dice una familiar, mire, fíjese que fueron los 15 años de mi hija y mi hijo le agarró el ataque, me le hizo pedazos el pastel, me arruinó la fiesta completa, los invitados y todo. Andaba en crisis, imagínense, me hizo gastar. Pues sí, pero no es culpa de él. La culpa no la tenían ni sus padres, ni el muchacho, sino que no lo querían llevar ni al psiquiátrico, pues, ¿me entiende? Y cuando es una crisis, lo más aconsejable es llevarlo de emergencia. Si ya le está hablando el muchacho de un suicidio, usted en una libretita le empieza a revisar al muchacho en un dibujo. Hay dibujos que hablan por sí solos de que la persona se quiere hacer un daño. Por ejemplo, si usted ve solo cosas oscuras, solo ve cortadas, solo ve cosas, eso ya es un indicio, está indicando que esa persona quiere hacerse algo. Entonces, ¿qué me dice a mí como mamá? Llevarlo al psiquiatra, algo tiene o algo le va a encontrar el psiquiatra. Entonces, como usted dice, esta educación debería de comenzar de la niñez. Poner un psicólogo, si no hay para psiquiatra, pues para que sea un psicólogo, poner, no es que yo esté menospreciando a los psicólogos en ningún momento, pero los psicólogos podrían ayudar para ir enseñándoles qué es salud mental, pues, desde las escuelas, todo esto. Miren, en Estados Unidos, ¿cuánto asesinato hay por niños? Hacen hasta masacres los muchachitos. Si usted ha visto esos noticieros, ¿verdad? Hasta masacres hacen. ¿Por qué? Porque tienen algo, pero como nunca
no los llevan ni siquiera al hospital, los niños dan indicios de algo, pasan viendo, por ejemplo, hay un juego muy famoso que está hoy, no sé si se llama Street Fighter, no sé cómo se llama el juego, que está matando muchos niños, ¿verdad? Entonces, no sé cómo se le llama, no sé qué se le llama esa muerte que está muy, ¿verdad? De moda. Ajá, que por medio de ese juego como que los induce a algo. Entonces, y es a suicidarse. Ahora hay mucha tasa de niños que se suicidan a nivel mundial. Imagínense si comienzan desde chiquititos y ya no digamos adolescencia y no digamos a mayor. Ya, y solo para Sí. agregar un poquito, por ejemplo, para puntualizar cómo estamos, o sea, realmente la carga de la resolución de los problemas de salud mental de este país está en el Hospital Psiquiátrico Nacional, Correcto. donde el 80% de la población vista ahí. Algunos centros hay gente entrenada, ¿verdad? Pero también en los departamentos y todo, ya hay psiquiatras por otros lados, ¿verdad? El Seguro Social también tiene, pero el Seguro Social es limitado, pero solo voy a dar un dato. Por ejemplo, la necesidad es tal que si tú vas a preguntar, por ejemplo, alguien consulta salud mental, le dan tratamiento, es tratamiento ambulatorio, ¿cuándo queda la cita? Tienen citas para 6 meses. Digo, ahora veamos otra cosa, ¿cuánto dura la consulta psiquiátrica en las instituciones psiquiátricas? No dura ni 30 minutos, 10, 15 minutos para una atención, ¿verdad? Y si no, que no me deja mentir, Lili. Solo prescriben la receta. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos los suficientes recursos para atender ese montón de población. Entonces hay que crear estrategias diferentes y sobre todo hay que crear estrategias de prevención de problemas de salud mental, apostarle más a la prevención, a la intervención temprana, a la detección temprana de los problemas, ¿verdad? Y una buena estrategia es la psiquiatría comunitaria, la atención psiquiátrica en los centros educativos, por ejemplo, ¿no? En los programas de educación debería estar el componente de salud mental, desde cómo resolver conflictos de la vida diaria. En otros países, cómo resolver conflictos de la vida diaria es un tema que tienen que llevar en la currículum, ¿verdad? Entonces, esa es una estrategia. No podemos nosotros esperar que tener gente capacitada y tener psiquiatras para resolver los problemas de salud mental. Tenemos que capacitar a personal, inclusive no psiquiátrico, que no sea profesional, para que podamos atender en las comunidades primero y sirvan de contención y de referencia cuando sean casos graves. O sea, es una estrategia que puede usar. Muy bien, vamos a hacer la última pausa del programa, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, hay una percepción que puede haber entre familiares y amigos de decir, no, mejor no lo llevo, mejor tratamos de ayudarle nosotros, va a ser mejor para él, podría tener problemas su desempleo. Realmente el caso de las personas cercanas que piensan de esa forma, en lugar de ayudarle, le están generando un problema a una persona. Pues yo pienso que sí, ¿verdad? Yo por eso hablaba de que hay que hacer una valoración siempre de cuánto está afectando la situación que estoy teniendo, cómo se está manifestando en mi entorno familiar, en mi entorno social, en mis relaciones sociales, en mi trabajo, ¿no? Si yo veo que hay demasiada alteración y hay mucha afectación en mis esferas de funcionamiento, lo mejor es consultar, ¿verdad? Claro, el apoyo de la familia es indispensable, ¿verdad? Es indispensable porque el tratamiento farmacológico solo es parte precisamente de la rehabilitación de los problemas de salud mental, ¿verdad? Sí, ahí tiene que ver el entorno familiar, el entorno laboral, ¿verdad? El entorno escolar, ¿verdad? Dependiendo de dónde esté la persona, y la familia, ¿verdad? Pero si la familia es la primera que rechaza, no estamos bien, ¿verdad? La familia tiene que ser el punto de apoyo de toda persona con problemas de salud mental. La inclusión comienza desde casa. Lili. Perdón, sí. La inclusión comienza desde casa. Exactamente. Sí, porque si no incluimos desde casa, estamos perdidos. Ahora,
no todos los casos, Lili, de problemas de salud mental tiene que llegar o tiene que tener una tendencia suicida a la persona. Eso hay que claro. hay que dejarlo claro. O sea, Sí, no, sí, sí. porque sería otro estigma. Si alguien Claro. tiene depresión, va a terminar en suicidio. No. Sí, necesariamente. no es así. Realmente nosotros mencionamos el suicidio porque es como que lo que está más de mala manera llamado Es de el moda, fracaso ¿no? de la Sí. salud mental. Ajá, que la O sea, es el fracaso no solo de salud mental, un suicidio es el fracaso de la sociedad, por Dios Correcto. santo. Así es. Porque son personas que se pudo prever, siempre avisan, como decía Lili, o sea, el suicidio es prevenible. Ya hay que quitar también el estigma acerca de este tema, ¿verdad? Hemos estado hace poco con Lili, estuvo participando en un foro Sí. donde hablamos sobre el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, ¿verdad? Que hay una red mundial de prevención del suicidio a la cual pertenezco, y el suicidio es importante que lo que dijo Lili, en casa comienza, en casa se puede detectar, muchas veces ni siquiera se comunican los padres y no se dan cuenta de lo que está pasando con su hijo, con los adolescentes. Entonces la familia es el pilar importante para prevención del suicidio. Cuando nosotros detectemos a alguien que está triste, a alguien que está padeciendo una crisis en ese momento emocional, tenemos que acercarnos y en la familia tiene que acercarse un amigo, porque la idea suicida no dura mucho. Entonces si nosotros logramos por lo menos que esa persona siente el apoyo y darle el apoyo y preguntarle directamente, ¿te has pensado matar? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Esas preguntas se deben de hacer directamente. Hay un estigma o un mito de A no que si uno, hacerlas. exactamente, que si uno le pregunta va a empujar a esa, y al contrario. Esa es la pregunta salvadora que tiene que hacer el que está cerca. Y la prevención del suicidio, la responsabilidad principal es del primero que detecta a una persona que tenga la idea. Y puede ser cualquiera, un amigo, un consejero, puede ser la familia. Así es que tú dijiste una cosa muy cierta. No todas las personas que se deprimen van a intentar suicidarse. Claro. Eso no es así. ¿Por qué? Porque también hay personas que no están deprimidas y van a intentar suicidarse. Ya, no es que todas las personas depresivas van a suicidarse, pero un porcentaje de personas inclusive se suicidan sin tener motivos aparentes, ¿verdad? Entonces es un tema muy complejo el suicidio, pero lo importante es que se puede prevenir precisamente, y es la familia la que primero tiene que detectar esas conductas, ¿verdad? Mucho cuidado con internet, realmente, Sí. están habiendo muchas conductas autodestructivas en este momento, que nos urge que hagamos medidas concretas desde la familia para prevenir suicidio. Ahora, y usted decía, Lili, las redes sociales, los teléfonos, el internet nos ayuda a poder ver algún tipo de característica, poder informar, reportar cuando una Claro. persona pueda presentar algunas características que uno induce que puede llevar a un suicidio. Por eso nuestro foro, nuestro sexto foro como ASFAE, mire, realmente como ASFAE es una asociación, ¿verdad? Pero no es tanto que le queremos hacer la fama, o cómo se le llama, a la fanfarria, ¿verdad, Doc? A la institución en sí. No, lo que queremos es ayudar, porque estamos pues sí, con problemas, no solo a nivel de San Salvador, pues como repito, y esto es a nivel mundial, pues, o sea, lo que queremos dar nosotros a conocer. O sea, por ejemplo, el sábado, que sea primero Dios, el foro, van a haber tres médicos de la asociación a la cual el doctor pertenece, que van a hablar de tres temas muy buenos, en el cual se va a tratar mucho de esto, ¿verdad? De lo que es la salud mental, cómo prevenirla, cómo tratar de prevenir. Por ejemplo, lo que usted dice de lo electrónico y todas estas cosas, son armas de doble filo. Si usted le da un buen uso, pues un buen uso, o sea, busca ahí que mi hijo tiene tal cosa, ¿qué puedo hacer? Ahí el Google le tira, ¿verdad? ¿Qué puede hacer? Llévelo al psiquiatra, es lo primero que le va a decir, o vaya donde un médico psiquiatra. Pero también a veces los muchachos, cuando no están sus papás, como que se meten porque ya han habido muchachos ahí en la asociación que me dicen, fíjate que cuando no está mi mamá o no está mi papá, yo me meto y veo, o sea, páginas, hasta páginas eróticas, cosas así, y yo hago esto, hago lo otro. Entonces, pero fíjate que una vez me quise colgar, me dice así, porque ahí salía que se colgaba de un cincho, imagínense, o sea,
Por eso yo les digo a veces a los papás que tengan cuidado con lo que sus hijos miran en los teléfonos. Porque de un teléfono celular puede usted ocasionar un bien o ocasionar un mal. Por eso es de tenerle cuidado con lo que nuestros hijos miran en los teléfonos, miran en las laptops, ¿verdad? En cualquier... Doctor, es importante también quitarle el miedo a la consulta, ya sea en lo privado, ya sea en el psiquiatra, un psicólogo, que las familias le quiten el miedo y de repente empiecen a ver conductas y que vayan y que los acompañen. No es andar, no, llevarlo, ir, acompañarlo, o sea, que se sienta apoyado y que se va a abordar un problema como familia. Sí, no, definitivamente, ¿verdad? Tenemos todos nosotros que contribuir y yo quiero felicitarles también porque los medios de comunicación tienen un factor muy importante de incidencia en promover la salud mental, ¿verdad? Sí. Así como también tener mucho cuidado porque puede ser lo contrario, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, cuando se cubre un suicidio tiene que ser de manera responsable. Ya hemos visto casos, me meto yo a ver una página por ahí en internet, como dice Lili, y aparece la fotografía de un joven, sí. ¿Verdad? Digo, eso no se hace, ¿verdad? Hay lineamientos de la OMS para los medios de comunicación de cómo tratar una noticia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la familia es importante. Fíjate que yo quiero aprovechar para precisamente, ¿qué necesitamos? Cambiar esa visión y estar conscientes de que todos somos responsables de que haya salud mental en nuestra sociedad. Eso es lo primero. Desmitificar, sensibilizar a las personas, que es lo que está haciendo este programa. APSAN tiene esa visión, o sea, la proyección a la comunidad, la sensibilización de los temas de salud mental para el público en general, para ir nosotros ganando ese espacio de salud mental y que todos nos comprometamos, porque lo que sucede es de que necesitamos concertación de esfuerzos, no que alguien trabaje por aquí, alguien trabaje por allá, y eso es típico. Esfuerzos aislados. Exactamente. Muy bien. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes por preocuparse por la población salvadoreña y en relación a la salud mental en específico. Lili, gracias nuevamente. Gracias a usted, muy fino, y les esperamos pues a nuestro 6º Foro de Salud Mental, ¿verdad? El sábado en las instalaciones del auditorio de la UPES. Yo finalmente quiero públicamente felicitar a Lili y a los compañeros que le acompañan y que conforman la asociación, porque realmente, a pesar de que es un voluntariado, necesitan todo nuestro apoyo. Y no solo nuestro apoyo emocional, sino que son bien recibidos ahí todos los sábados en las reuniones, y contactar con Lili porque está ayudando a muchas personas. Claro. Y realmente no tenemos esos espacios, esos dispositivos en el país, y esto hay que fortalecerlo. Desde APSAN nosotros los felicitamos y los acompañamos en todos los esfuerzos. Muy bien. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen, su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.